Hola, ¿cómo están? Soy el padre Rodrigo Fernández. La doctora Jocelyn me ha invitado a darles este tema acerca de los fundamentos antropológicos de la bioética. Así que vamos a empezar. Voy a basarme en un libro del padre Miguel Ángel Fuentes, que es doctor en temas de familia, de moral y de bioética, que justamente se llama así, Manual de Bioética, y toca esto en el capítulo segundo, ¿no? Los fundamentos antropológicos. Se los voy a dejar para que ustedes puedan después profundizar, si desean, en este tema, según esta visión, ¿no? Muy bien, entonces les voy a compartir la pantalla, también después el PowerPoint respectivo. Entonces hablaremos acerca de la base para hacer bioética. ¿Mm? Vamos a ver estos temas, ¿sí? Una introducción, luego los fundamentos, los principios, ¿no? que se proponen para poder entender bien y estudiar bien la bioética. Hablando de la introducción, entonces. Toda ciencia, como es la biomedicina, y toda ética, suponen una relación con la antropología, no solo porque se ocupan del hombre o del mundo del hombre, sino porque plasman sobre el hombre, sea el paciente o sea el investigado, la visión del hombre que tiene el científico, o que tiene en este caso el abogado, el hombre de derecho. Lo mismo se dice de la ética y de la bioética. Según sea la visión antropológica, tal será la visión ética sobre los problemas analizados. Por eso es que Juan Pablo II ha hablado de la necesidad de una antropología adecuada, ¿no? Y a esto va la introducción, para poder abordar estos problemas correctamente, ¿no? Una antropología adecuada es aquella que trata de comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano y además en una visión integral del hombre, es decir, que a partir de una experiencia esencialmente humana, o sea, entendiendo al hombre como un sujeto con inteligencia, con voluntad, con libertad, que tiene un fin determinado, que ha sido creado. Bueno, todo esto es que el hombre puede alcanzar lo que se llama el integrum. O sea, percibe al hombre como una unidad compuesta de distintas dimensiones, somática, psíquica o afectiva, espiritual, indisolublemente unidas y jerarquizadas, alcanzando no solo el compuesto humano, sino también el principio unificador que vamos a ver después, que es el alma. Nosotros estamos en una época en la que la tecnificación, la especialización, hace que lo que es una cosa y es simple en el sentido filosófico, que es una cosa, se divida, para poder investigarla mejor. Solamente que a veces no se hace el trabajo de vuelta, inverso, que es volver a unir, ¿no? Y entenderla como un todo, sino que se entiende de manera atómica, o por partes, ¿no? A partir de esta visión comprensiva del hombre en su integridad, se va a captar los significados o verdades, principios que son universales, principios morales, principios filosóficos universales sobre el hombre que se desprende de esta lectura de la naturaleza humana. Ya hablando de Cristo, ¿no? Porque evidentemente lo estamos enfocando desde una antropología cristiana con base filosófica realista, aristotélico-tomista. Entonces, las palabras de Cristo tienen un explícito contenido antropológico. Tocan esos significados perennes por medio de los cuales se constituye la antropología adecuada. Estas palabras, mediante su contenido ético, constituyen simultáneamente esta antropología y exigen, por decirlo así, que el hombre entre en su plena imagen. Esto decía Juan Pablo II. Todas las demás concepciones antropológicas que renuncien a priori a esta visión integral se van a encuadrar de alguna u otra manera en un reduccionismo, ya sea un reduccionismo materialista, o sea que eh, no considere la parte espiritual del hombre, o falsamente espiritualista, como disminuyendo la importancia o negando la corporalidad, la materialidad del hombre como algo malo, o simplemente exaltando demasiado la parte espiritual o de manera equivocada.
Si bien corresponde a esta antropología adecuada el establecer esos principios que hacen de soporte a toda la ciencia humana, hace falta aquí delimitar varios principios que son claves para guiar esta reflexión moral de la bioética en orden también al derecho, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera. El hombre como totalidad unificada. El primer principio es establecido en la formulación clásica diciendo que el hombre es una unidad substancial de alma y cuerpo. Una unión, una unidad substancial, o sea, no que son dos sustancias, dos cosas distintas alma y cuerpo, sino que están unidas. Es un compuesto, son coprincipios, o sea, necesitas el alma y el cuerpo para considerarte ser humano. Es una unión substancial para formar una sola substancia que eres tú. Y se oponen a esto todos los reduccionismos, es decir, todas aquellas teorías que reducen la naturaleza del hombre, ya sea negando eh, el alma, reduciendo toda la materia, como en el primero. eh, o sea, el hombre es solo cuerpo, un conjunto de tejidos y órganos, y también acá entra el evolucionismo materialista, que esto lo hemos aprendido muy probablemente en el colegio, ¿no? O sea, para el evolucionismo, así, el más extremo, el más literal, el hombre es un sujeto en evolución y como consecuencia en el campo biomédico, no solo es lícito, sino conveniente intervenir biológicamente para acelerar ese proceso evolutivo, que es un tema del transhumanismo que seguramente ustedes lo van a ver después. Y lamentablemente esto ha sido incluso defendido por moralistas católicos. Luego, otro tipo de reduccionismo es el reducir el cuerpo a pura apariencia, como hacen algunas filosofías neo-orientales. Esto lo tenemos bien actualmente, todo el tema de algunas corrientes New Age, en algunas formas de mindfulness. Entonces, el concepto que tienen estas filosofías, estos reduccionismos de espíritu, no es el que nosotros manejamos, ¿no? Al hablar de estas cosas que parecen tan iguales, ¿no? Tan unívocas, tenemos que considerar que el concepto de hombre, ¿no? De ser humano, bueno, ahí mismo ahí hay una diferencia, ¿no? Del de hombre, de espíritu, de alma, de cuerpo, de materia, son distintos. Así que antes de empezar a hablar de estos temas, es bueno como ponerles, encuadrar, ¿no? Los conceptos, los términos que estamos usando. Bueno, entonces, otro tipo de reduccionismo que niega esta de la unidad substancial son los dualismos, como los de Platón y los de Descartes, para los cuales el hombre es un compuesto de dos sustancias distintas, el cuerpo y el alma. Son dos cosas distintas. Nosotros decimos que ambas hacen una cosa, ¿no? Entonces, no pertenece propiamente el cuerpo al hombre, sino como una prisión, como una nave piloteada. Para Descartes, la inteligencia es pensamiento puro que no requiere la contribución específica del cuerpo y de sus sentidos. Trabaja autónomamente y el cuerpo, por su parte, es un conglomerado de átomos, un mecanismo neutro, impersonal, para cuyo funcionamiento no es necesario recurrir al alma. Contra todo esto, entonces debemos decir que el hombre es una totalidad unificada, ¿no? Que ese es el primer principio. O sea, cuerpo y alma unidos sustancialmente. Eh, Decía la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, esta naturaleza es al mismo tiempo corporal y espiritual, el humano, ¿no? En virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales, porque ya que es parte constitutiva de una persona, el cuerpo, que a través de él se expresa y se manifiesta, ¿no? Y acá está todo el tema de la teología del cuerpo tan en boga, ¿no? De Juan Pablo II, todas las relaciones a nivel existencial, a nivel humano, ¿no? Relaciones así entre personas. Así se puede entender que somos seres relacionales y que eso influye, o sea, más bien que parte mucho de nuestro alma y de que somos una unidad
de alma y cuerpo, por lo tanto, el cuerpo es este, como una extensión del alma, podemos decir, ¿no? Bueno, y más adelante dice la Sagrada Congregación, y también Juan Pablo II lo menciona, cada persona humana en su repetible singularidad no está constituida solamente por el espíritu, o sea, por el alma, sino también por el cuerpo. Y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza la persona misma en su realidad concreta. Respetar la dignidad del hombre comporta, por consiguiente, salvaguardar esa identidad del hombre, cuerpo y alma uno, como dice el Concilio Vaticano II. Desde esta visión antropológica se deben encontrar los criterios fundamentales de decisión cuando se trata de procedimientos no estrictamente terapéuticos, como son, por ejemplo, los que miran a la mejora de la condición biológica humana, transhumanismo. Acá está el catecismo también. El catecismo de la Iglesia Católica sintetiza esta doctrina. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico del Génesis expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. A menudo el término alma designa en la escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Esto estamos hablando en un contexto bíblico, ¿no? En otro contexto, en otro aspecto, o sea, entendemos alma como la forma de ese compuesto que es el ser humano, ¿no? Es la forma, el alma, y la materia es el cuerpo. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Bueno, y así sigue hablando. eh, Esto es de la Gaudium et Spes. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Muy bien, entonces esta es la primera, el hombre como totalidad unificada. Ahora, el segundo principio es que el hombre es persona por su alma creada por Dios. La segunda verdad que capta una lectura antropológica serena es la superioridad del hombre sobre el resto de la naturaleza. No estamos al nivel de los animales. O sea, somos animales, pero racionales. Y ese pero, racionales, es lo que nos diferencia de ellos y lo que pone por debajo de nosotros a los animales. Y este entendimiento, ¿no? Si bien, bien específico, bien filosófico, bien objetivo, bien real, nos puede ubicar bien ante el afecto que podamos tenerle a los animales y la inclusión, entre comillas, o la integración que hacemos de los animales, de nuestras mascotas, a la familia, a nuestras comunidades. Porque fácilmente uno puede desordenarse en ese afecto con los animales y considerarlos ya personas, mm, como decía una noticia hace mucho tiempo, personas no humanas, lo cual es una contradicción, ¿no? Pero eh, es así, ¿no? Están después los perrijos, los gatijos y todo esto. Hay que amarlos, hay que quererlos, respetarlos, pero no son seres humanos, ¿no? De hecho, cuando los animales mueren, no hay un cielo de los perritos o de los gatitos, sino que su alma no es como la nuestra. La nuestra puede subsistir sin el cuerpo, en cambio el alma de los animales no. Por lo tanto, cuando se separa del cuerpo, cuando ya su cuerpo no puede sostener al alma, digamos así, el alma también perece, ¿no? El alma es corruptible, ¡pum! Se termina. Bueno, entonces, em, dice Chesterton, si el hombre es un producto de crecimiento biológico como cualquier otro animal, también resulta extraordinario que no se parezca en nada a los demás animales. O sea, pero wow, qué impresionante que somos animales, pero
pasa algo raro porque no somos como los otros animales. Bueno, esta superioridad la afirmamos al llamarle solo al hombre persona. En el significado filosófico que está en la base de la tradición cultural de Occidente, persona indica la dignidad de la naturaleza espiritual. ¿No? Acá, bueno, para más entendimiento, más profundización, se puede ver la definición de Boecio de persona como sustancia individual de naturaleza racional. ¿No? Esta concepción, esta definición la modificó Santo Tomás para poder aplicarla a la Trinidad, ¿no? A las personas divinas. Se oponen a esta afirmación los que atribuyen la personalidad humana al azar o a la aceptación social. O sea, que los demás digan, ah, sí es persona. La persona humana como fruto del azar es una teoría descabellada que choca contra la verdad irrefragable del teleologismo interno de la naturaleza humana, es decir, del perfecto orden y finalidad, ¿no? El teleologismo viene de telos, que es el fin en griego. Entonces, no es fruto del azar, está dirigido hacia algo y por algo, ¿no? De esta finalidad que se puede verificar está presente en todo el organismo humano. Entonces no hay nada librado al azar, ¿no? Los médicos lo pueden ver siempre, todos los días. La teoría del azar se puede afirmar gratuitamente, pero no en serio, ni menos se puede demostrar. De hecho, ayer salió una noticia en la BBC acerca de esto, ¿no? Del azar. Científico un matemático que se dedicó a estudiar el azar y bueno, sostiene que todo es al azar. Eh, Interesante. Ganó el premio Nobel, entre comillas, de matemática, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, otros sostienen que el ser humano en estado embrional es un material biológico potencialmente humano. O sea, es un producto, le dicen, ¿no? Y que solo adquiere el estatuto de persona mediante el libre reconocimiento y la libre aceptación por parte de la sociedad de los adultos. Un representante de este modo de razonar es muy extendido es René Friedman, quien afirma que los embriones no poseen los atributos de la persona humana, sino solo su potencialidad. Para adquirirlos, les debe salir al encuentro el deseo del hijo por parte del adulto, o sea, que el adulto quiera tener el hijo, ahí recién se convierte en persona, y deben superar las dificultades concretas del desarrollo. La persona sería de este modo una construcción social, el fruto artificial de una adopción social selectiva y arbitraria. Y del mismo modo, de aquí concluirán, con lógica y consecuencia, que uno puede luego renunciar a su personalidad al desear no vivir. Si yo soy persona porque los demás me aceptan, luego, si es que yo mismo no me acepto, simplemente dejo de ser persona y entonces tengo todo el derecho de morir. La tesis católica y judeocristiana en general es que la persona es fruto de un acto creador de Dios, quien crea e infunde el alma en cada ser humano. Es evidente que la creación e infusión del alma espiritual, así como la percepción del alma misma, no es objeto de experiencia científica. En este sentido, esta tesis se fundamenta en la fe en la revelación divina, pero tiene un soporte racional. O sea, la existencia del alma se puede probar racionalmente con filosofía, puesto que si bien las almas de los vivientes irracionales, o sea, el principio formal que les da vida, siendo material, se encuentra en la misma potencia de la materia de la que vienen llevados a la existencia por acción de un agente proporcionado, es lo que les he explicado del alma de los animales, ¿no? Que perece cuando perece el cuerpo. En cambio, la nuestra no. Es superior, ¿no? Tiene un ser, tiene un principio de actualidad que es superior a la de los animales. Em, bueno, acá se puede profundizar más acerca de las razones para decir que tenemos alma, ¿m? Entre ellas el conocimiento de las cosas materiales, cómo puede ser que algo material que está fuera de mí lo puedo poner en mi mente, ¿no? Acá se usa el ejemplo, lo uso yo del celular, ¿no? Tomas muchas fotos y es imposible que lo que tú captas con el celular lo metas tal cual materialmente en el celular, si no se te llenaría literalmente el espacio. Bueno, así, entonces lo tienes que virtualizar de algún modo, ¿no? Digitalizar. Así también las cosas las conocemos porque las inmaterializamos, las espiritualizamos. Y entonces, bueno, ya que hay algo más que materia
en nosotros. Eso es algo espiritual que es el alma. También se puede hablar acerca de la autoconciencia, de la libertad, para defender la existencia del alma. Muy bien. La doctrina de la Iglesia se resume en cuanto dice el catecismo. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Hay un filósofo que dice que no, perdón, Santo Tomás, que el hombre está en el confín entre el tiempo y la eternidad. O sea, el tiempo es lo humano, lo horizontal, ¿no? Este vaivén de cosas acá en la tierra, y lo eterno sería pues el cielo, ¿no? Entonces está en el confín entre el tiempo y la eternidad, porque tenemos cuerpo que va más para abajo, para el tiempo, pero alma también, que va más a la eternidad. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Y es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor, la inteligencia y la voluntad, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Ahí está, ese es el fin, ¿no? El telos, nuestra razón teleológica. No teológica, sino teleológica. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Está llamado a participar de una manera especialísima en medio de toda la creación de Dios, por haber sido hecho, perdón, por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Estamos llamados a conocer y amar a Dios. ¿M? Eso es. Y por eso nos ha dado inteligencia y voluntad, y por eso necesitamos un alma superior. Ella la hace superior por la razón, por la inteligencia. Bueno, ahora el tercer principio es el momento de la animación. Momento de la animación. El hombre comienza a ser persona humana en el momento de la animación, o sea, cuando eh, animar no se refiere a divertir, sino cuando le ponen el alma, ¿no? El ánima, cuando está animado, está vivo. Entonces es en otras palabras, cuando tiene en sí el principio formal. El principio formal sería la forma, o sea, el alma. Porque como saben, ¿no? Las sustancias materiales, corporales, tienen materia y forma. La materia funciona como la parte potencial, ¿no? Tiene capacidad de recibir este, indeterminada. En cambio, la forma es el elemento actual, que le da actualidad, que lo hace plena, que la determina, que le dice qué tiene que ser, ¿no? A la materia. Entonces, eh, cuando el principio formal espiritual está ya presente en un individuo, animándolo, dándole alma, esto es animación, ¿no? Siendo su principio de unidad sustancial y de sus operaciones, además porque el alma es el principio de las operaciones. Así como el alma no es objeto de experiencia directa, tampoco lo es en el momento de la infusión del alma. Pero así como el alma es experimentable por sus actos, también lo será su presencia en un momento dado. Podemos decir, ah, acá hay un alma. Un filósofo, padre Cornelio Fabro, habla de la demostración ostensiva, mostrar de la existencia del alma, porque no se trata de una deducción lógica, sino de mostrar que el ejercicio de la experiencia, tanto espontánea como refleja, nos obliga a reconocer los signos característicos en los que se manifiesta la existencia de la vida y del alma. Y define el mismo autor, perdón, que hay certeza absoluta y certeza bien fundada, y las distingue, ¿no? Certeza absoluta es a la que es imposible renunciar sin renunciar a pensar y sin negarse a sí mismos, ¿no? Esta es la existencia de mi propia alma. No hay conciencia de pensamiento, de tendencia, de sentimiento o pasión, sino en cuanto yo copercibo
un yo que piensa, tiende, siente y se apasiona. Y el yo pertenece a todo el alma. O sea, soy yo, es mi persona el que está sintiendo esto, ¿no? El que está pensando, el que está siendo consciente de qué es. Y de igual manera, otra calificación es certeza bien fundada, aunque menos íntima que la precedente, la existencia del alma en los demás hombres. Es demasiado evidente en cuanto a la semejanza, o aún más, identidad en el comportamiento y en la forma corpórea, como para que se pueda dudar de la presencia de principios y fuerzas idénticas a las que vivimos nosotros. Muy bien. La certeza del momento de la animación va a ser de este segundo tipo, ¿no? Una certeza bien fundada, puesto que no es experiencia de nuestro propio yo consciente, sino de un individuo distinto de nosotros, o sea, el embrión, ¿no? Es también una experiencia indirecta a partir de sus actos, porque vemos, ¿no? Y también ostensiva, o sea, no deductiva, o sea, es una cuestión fenomenológica, una descripción, digamos, ¿no? Y se basa en la observación del momento en que en el nuevo ser, en el embrión, existe un principio inmanente que está dentro, organizador, con una capacidad teleológica, o sea, que tiene un proyecto, digamos, un plan, ¿no? Está siguiendo pasos hacia un fin bien definido. Es decir, que ordena desde adentro todos los procesos evolutivos de ese individuo y que actúa ininterrumpidamente hasta el momento de la muerte natural de ese sujeto. Dicho de otro modo, lo que podemos determinar científicamente es el momento en que están dadas las condiciones para decir que existe dicho principio inmanente de vida. Ese momento es el de la singamia, cuando se fusionan las dos células sexuales femenina y masculina. Es en este momento en el que todo el proceso de desarrollo del individuo es comandado desde el mismo individuo, siguiendo un plan totalmente preelaborado y expresado en su código genético. Solo podría poner en duda esta constatación la existencia de algún momento posterior a la singamia en el cual se diera una interrupción de este proceso y una reordenación del movimiento de desarrollo en otro plano esencialmente diverso. De ser así, podríamos pensar que en este momento ha habido un cambio sustancial en el individuo, como el que supondría la infusión del alma, pero tal momento ulterior no existe. O sea, no hay otro momento en que el individuo cambie tanto como ese momento de la singamia. Entonces, el momento en que empieza a autodirigirse de manera independiente es ese momento, no después. Todo está desde el primer instante allí, ya sea en acto o en potencia, esperando la maduración de los órganos correspondientes para poder actuar. Dice Angelo Serra, jesuita, ya la primera célula del nuevo ser resulta de la fusión de dos gametos. Células a su vez estupendamente ordenadas una a la otra. Son dos sistemas biológicos complejos y diversos entre sí que dan origen a un tercer sistema que es a su vez diverso de los dos primeros. Después de 2 segundos, desde el momento del encuentro entre las dos células germinales, la tercera célula tiene ya una identidad propia. Se modifica el pH, se remodela el ADN, inicia la división de los cromosomas y comienza a formarse el primer ARN mensajero. A 2 segundos de distancia del instante X, el embrión tiene una identidad nueva con el genoma bien identificado, es decir, con la marca humana impresa, única e irrepetible. Por tanto, la única fase de suspensión entre el ya y el todavía no está representado por aquellos 2 segundos iniciales, que sin embargo son relevables tan solo teóricamente. Podemos decir que la ciencia nos da los elementos para decir que la animación se produce en el primer instante de la existencia de un nuevo individuo. Se podrá negar la existencia del alma espiritual y por tanto considerar superflua esta discusión, pero no se puede afirmar la existencia de un alma espiritual y afirmar seriamente que ésta comienza a existir en algún momento posterior a la singamia. Y lo mismo se diga de la personalidad, entre comillas, si algún materialista piensa que el ser humano es persona aunque no tenga alma. Deberá reconocer que si no comienza a ser persona en este momento, no lo será tampoco más adelante, pues los posteriores cambios solo son accidentales y no sustanciales.
Si en el pasado algunos autores, como el mismo Santo Tomás, sostuvieron una animación retardada, se debió a la carencia de datos científicos, de los que hoy estamos en posesión, y aún así la misma doctrina de Santo Tomás sobre la animación retardada no es tal como pretenden los defensores de esa teoría. Para él, como dice el doctor Antonio Spañolo, tiene que haber un alma racional que dirija, aunque sea mediatamente, a través de la virtud activa del semen, como se pensaba en ese entonces, el proceso evolutivo del individuo, porque solo un alma racional puede preparar un individuo para llegar a ser una persona humana racional. Y así Santo Tomás consideraba que esa alma racional era la del Padre, actuando a través de la virtud activa puesta en el semen. Si Santo Tomás hubiera conocido, como nosotros, que el embrión humano maneja él mismo todo el proceso de desarrollo desde el primer instante, no habría dudado en afirmar que la animación retardada es un postulado innecesario. Por este motivo, en todo el proceso biológico que abarca la vida de un hombre, solo la concepción determina un corte con un antes y un después de naturaleza esencialmente diversa, porque es allí donde hace su aparición un ser nuevo, plenamente individualizado, diverso de las células que le dan origen y diverso del organismo materno que lo anida. Todos los cambios posteriores y mutaciones hasta el momento de la muerte por vejez van a ser secundarios, accidentales. De aquí se deduce también que si alguien no acepta este dato científico como determinante del momento de la animación, de todos modos, al no poder presentar otro dato científicamente fehaciente que demuestre otro momento posterior a la singamia como el instante de la animación, quedaría obligado a respetar la vida y la naturaleza de ese embrión. Si él estableciera por cualquier otra razón un momento después, ulterior, para la personalización del individuo, una semana, 15 días, 3 meses o el momento del nacimiento, esta sería una determinación arbitraria e ideológica, como estamos viendo ahora. A quien no convenza lo arriba dicho, se le puede aplicar las palabras de declaración sobre el aborto. Desde el punto de vista moral, esto es cierto. Aunque hubiese dudas sobre la cuestión de si el fruto de la concepción es ya una persona humana, es objetivamente un pecado grave el atreverse a afrontar el riesgo de un homicidio. Es ya un hombre aquel que está en camino de ser. Muy bien. Em, el dominio ministerial del hombre, el cuarto, tiene que ver con la relación entre el hombre y el universo. Vamos a ver la mentalidad secularista y la teológica, o la teísta más bien. La secularista, la del mundo, ¿no? La mentalidad mundana, atribuye al hombre un dominio absoluto de la naturaleza, de la propia y de las demás. En el fondo es una mentalidad reductiva que esquiva o no resuelve uno de los grandes dramas del mundo moderno, denunciado a menudo, pero sin mucho tino, por toda una corriente apocalíptica de literatura. ¿Cuál es? La amenaza del hombre y del mundo por parte del fruto de las manos del mismo hombre. ¿No? Acá se puede ver alguna corriente extrema de ecologismo, ¿no? O durante el COVID, si recuerdan, ¿no? Cómo es que se decía que en realidad nosotros somos los virus. A decir verdad, hemos asistido en las últimas décadas a una reacción parcial ante esta visión. El rechazo de la manipulación indiscriminada del hombre sobre los recursos ambientales. Un ecologismo sano, pero que también se puede instrumentalizar ideológicamente, ¿no? Incluso entre quienes comparten la preocupación por el uso temerario del medio ambiente, no guardan la misma actitud cuando se trata del dominio del hombre sobre su propia naturaleza humana. ¿Cuántas veces vemos que se defiende el ambiente, se defiende los animales, pero se aborta? Todos los autores que niegan la existencia o exigencia de una ley natural inmutable sostienen con mayor o menor fuerza esta visión. La aceptación de esta mentalidad secularista pone los fundamentos para todas las bioéticas cientificistas o utilitaristas. Mm, Estos modelos, paradigmas de bioética que se pueden remontar a la filosofía empirista anglosajona y que se caracterizan por ser una bioética sin ética. Entonces, los criterios que rigen em, este tipo de pensamiento son estos tres, ¿no? El primero es el criterio de la total manipulabilidad del ser. O sea, el ser es simplemente una materia que espera ser informada, una energía que atiende su fruto. Hay que usarlo. No hay esencias fijas,
No hay normatividad de la naturaleza, no hay reglas morales que impongan límites a la injerencia del hombre. Todo puede ser manipulado por el hombre. Segundo, es la eficacia. Un acto es bueno si es eficaz para alcanzar el fin al que se ordena y sirve más en la medida en que más fácil y rápidamente permite alcanzar el fin. Pierde, en cambio, valor en la medida en que no sirve para el fin propuesto. Eutanasia. Tercero, la proporcionalidad entre los costos y los beneficios. Todo hacer es una inversión con costos y beneficios. Algo es bueno o lícito en la medida en que reporte más beneficios y menos costos. Lo contrario califica un acto de inútil. No es difícil ver detrás de estos criterios los razonamientos que avalan en nuestros días la experimentación embrional, la fecundación in vitro, los intentos de clonación, el aborto, la eutanasia. En contra de estos falsos postulados, nosotros sostenemos que el hombre, en cuanto a criatura de Dios y dependiente de Dios, tiene un dominio solamente ministerial. No es dueño absolutamente de la creación. Entonces, ¿qué criterios tenemos nosotros? Eh, perdón. Quiere decir esto, ¿no? Señorío ministerial, que es lo que decíamos acá, que su potestad no es absoluta sino de servicio. Dice Juan Pablo II. Era voluntad del Creador que el hombre comunicase con la naturaleza como patrón y custodio, inteligente y noble, y no como explotador y destructor sin reparos. La tarea propia de tal señorío es individualizar y discernir el designio de Dios para trabajar en la misma línea. Bueno, el Papa Francisco en la Laudato Si decía que el origen de todo el mal hecho al ecosistema es el pecado. ¿Mm? Hay que leerlo bien, ¿no? O sea, el pecado, el desorden, es el origen del mal uso de los recursos. Así que hay que combatir el pecado si queremos combatir este, el mal al medio ambiente, ¿no? Bueno, el primero, perdón, entonces el primero. Em, Ese respeto por la verdad de las cosas. Cada realidad debe ser valorada por lo que ella es y por lo que ella vale realmente, según la naturaleza y la esencia de las cosas creadas por Dios, sin negar ciertamente el dominio subordinado que el hombre tiene sobre ellas. Segundo, es el anticonsecuencialismo. Una acción no se valora a partir de los beneficios que reporta o los costos que ocasiona, sino por la verdad intrínseca de dicha acción. Hay actos que deben ser elegidos a pesar de las posibles consecuencias nocivas que nos puedan acarrear, como el afirmar la verdad, o defender el honor divino, o el respetar la vida humana, ¿no? O el respetar la conciencia, la objeción de conciencia, el respetar tu objeción de conciencia. Las consecuencias pueden aumentar o disminuir el valor accidental de una acción, pero no pueden alterar su esencia. Y finalmente, la superioridad de la ética sobre la técnica. La técnica tiene que subordinarse a los principios morales y no estos a la técnica o al progreso científico. El quinto punto es la sacralidad de la vida humana. Este principio se deriva de los anteriores y podemos exponerlo diciendo que la vida humana reviste un carácter sagrado desde su comienzo hasta el fin natural de la misma. Y se pueden explicar con estas palabras, ¿no? Las que están acá de San Juan Pablo II. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Él nos creó, solamente Él puede llevarnos a, a la, ni siquiera al aniquilamiento, porque no aniquila a nadie, o sea, no lleva al níquil, a la nada, a nadie, pero es el Señor de la vida y también de nuestra muerte. Estos cinco principios se puede ahondar más en la sacralidad de la vida humana, ¿no? Ya lo hemos dicho antes en los primeros puntos acerca del fin del hombre, ¿no? Y podemos acá incluso profundizar más hablando de la inhabitación trinitaria y más cosas de teología, pero con esto basta, me parece, para los fines del curso de esta unidad. Rápidamente, ¿no? El fin del hombre, entonces. Eh, Esto es interesante, ¿no? Para los fines de ustedes también de este curso. Como parte de los fundamentos antropológicos de la ética finalista, o sea, teleológica, es necesario hacer referencia también al fin del hombre, en donde encontrarán su fundamento último la dignidad humana y sus derechos, así como se pone de manifiesto la dimensión escatológica, o sea, que sirve para el más allá,
de los actos humanos. Toda persona en cuanto a naturaleza racional y volitivamente libre es sujeto de derechos y deberes. Conviene precisar algunas cosas porque está en juego la concepción sobre el fundamento de todo el derecho acá. La persona humana es un ser con aptitud para poseer derechos y obligaciones, un ser con capacidad jurídica, pero no es fuente de tales derechos y deberes. La persona es sujeto de derechos por su racionalidad. Esa es la fundamentación inmediata que hemos visto. Pero en una segunda consideración, Santo Tomás dice que la inteligencia es dada por el Creador a la criatura, como sello e imagen de su divina esencia. Nos está participando el que es, él es inteligente y nosotros también, ¿no? En cuanto a que puede conocer y crear y decidir, ¿no? Dios, al crear un ser que reprodujese su faz, le dio inteligencia y libertad, atributos que hacen que el hombre exceda a las demás criaturas por la perfección de su naturaleza y por la dignidad de su fin. Por eso mismo puede servirse de las cosas exteriores en propia utilidad, como de cosas hechas por él, porque siempre lo imperfecto es por lo perfecto. Pero el hombre es la única criatura capaz del conocimiento y amor de Dios, y a él se ordena como su fin personal, el cual puede ser alcanzado por ella conscientemente. Alcanzar ese fin no es potestativo en el hombre, sino obligatorio, y de tal deber brotan a su vez todos los derechos sean absolutos de la persona que siguen a su naturaleza o relativos por necesidad de la convivencia social. O sea, estamos llamados a ser felices en Dios, a la bienaventuranza eterna, al cielo. Hemos sido creados para eso. ¿No? Lo de San Agustín, Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Eso, en cada uno de nuestros actos. Y entonces estamos obligados, de alguna manera, o sea, se debe entender bien eso, ¿no? A hacerlo, ¿no? Porque es nuestro fin, para perfeccionarnos. Uno puede elegir no serlo y ya, pero tiene ese deber, esa obligación natural, ¿no? Como la obligación natural que tenemos de decir siempre la verdad. Uno puede elegir no decirla, pero no le hace bien a nadie. Esta obligación primaria, este débito esencial y primero de la persona, es fuente de todos sus derechos. Esta es la raíz ontológica, o sea, en cuanto al ser, a la esencia, a la metafísica, la raíz ontológica última del derecho en el hombre. Bueno, finalmente se habla de la es que la vida humana es irrepetible. Bueno, esa palabra. Que la vida humana es irrepetible. ¿M? Entonces, estamos hechos para vivir una vez en esta tierra, para vivir después en el cielo y luego en la resurrección. ¿Sí? Entonces, las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas, eternas, ¿no? Nos revela la profundidad de su amor que no retrocede, eh, nos revela la profundidad de su amor, Dios, que no retrocede ante el sacrificio de su hijo. O sea, Dios quiere sacrificar a su hijo para que tú puedas decidir bien. Eh, bueno, luego acá había preparado esto para hablar acerca de la persona humana, cómo está llamada al bien universal que es Dios, ¿no? A ese fin último para todos, pero que también al bien común de la sociedad que está subordinado a este primero. O sea, si nosotros tenemos una filosofía realista, una visión objetiva de las cosas, ¿no? Respetando la verdad de las esencias, de la naturaleza de las cosas, vamos a ver que el hombre es persona con alma y cuerpo, creada por Dios y para Dios, y ese es el fin que tiene, y ese fin es el que califica los medios que usamos para llegar al fin. Califica si es que está yéndose a un lado o a otro, ¿no? Es el patrón para verificar si es que un medio es bueno o malo, si es que nos lleva al fin, y si es que el mismo medio que usamos también es intrínsecamente bueno o malo. Entonces, si tenemos esa concepción de la persona humana, entonces las leyes y la forma de tratar a la persona humana tienen que ser adecuados a ese fin y esos medios. Entonces las leyes deberían ayudar a que uno pueda llegar a ese fin y no más bien obstaculizarlo. Ahí, dentro de todo esto, se mete las leyes de bioética o todo el tema de derecho que estamos así haciendo referencia, ¿no? Y entonces por eso se dice que esta obligación primaria es la fuente de todos sus derechos, ¿no? Del ser humano. Bueno, esto lo dejamos. Es un poco de escatología.
La grandeza, una de las cosas más hermosas, ¿no?, que Dios nos ha dado es la libertad. Y dice Kierkegaard que solamente un Dios omnipotente puede crear a una criatura libre que sea capaz incluso de no elegirlo a él. Muy bien, espero que se haya podido entender, ¿no? Le hemos visto estos puntos, ¿no? Teniendo una antropología adecuada del ser humano, eh, ver estos principios, ¿no? Que es una totalidad unificada, no somos dos sustancias distintas, que lo más importante es el alma, que es subsistente, no es como la de los animales, eso le da dignidad, eso le da eh, una, de una manera especial que sea irrepetible el alma. No hemos visto que el momento de la animación se puede mostrar ostensivamente, que, que se ve, se muestra, porque de pronto hay un cambio sustancial único en toda la vida de ese individuo, que no sea otro cambio sustancial, sino que es en ese momento cuando empieza a ser es independiente, ¿no? Em, Hemos visto que el ser humano tiene un dominio ministerial del hombre, perdón, un dominio ministerial sobre la creación, ¿no? No como un explotador, sino como alguien que está al servicio, para poder ordenarla toda hacia Dios, ¿no? Para usarla bien. Y después, finalmente, la sacralidad de la vida humana y el fin del hombre, ¿no? Que, bueno, van de la mano ambos. Estamos llamados para Dios, somos irrepetibles en la creación, tenemos inteligencia y voluntad, y solamente nosotros podemos eh, conocer y amar a Dios y unirnos con Él eternamente en el cielo. Muy bien, espero que les haya servido esta pequeña clase de introducción, ¿no?, al tema antropológico, con principios que pueden usar, tal vez les pueden ser útiles para el curso que están llevando. Ciertamente se puede hablar mucho más de antropología filosófica, ¿no?, cristiana, y de antropología teológica, que serían los dos cursos que ayudan a poder entender bien esto, ¿no? Muy bien. Espero que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Que le dejo mis datos, ¿no?, el teléfono y mi correo electrónico. Y los invito también a entrar al blog que tengo y suscribirse si desean recibir homilías y otro material católico a los grupos de WhatsApp y Telegram. Dios los bendiga. Nos vemos.